Bueno, el tema a tratar son fundamentos químicos y biológicos, biomembranas y organelas celulares y metabolismo celular. Básicamente vamos a hablar de lo que son las cuatro biomoléculas más importantes. A continuación ya las estaremos mencionando. Bueno, pues aquí está una de las primeras biomoléculas, están como contenido carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos. Como objetivo del trabajo a presentar es presentar tanto al lector y observador del siguiente trabajo todo lo relacionado con lo propuesto de las cuatro biomoléculas, explicando cada una de ellas con todas sus funciones, características, clasificación y por supuesto su definición, la cual le llevará a tener pues un mejor concepto o una idea más clara del tema a tratar. El fin del siguiente trabajo, pues más que todo, es que la persona que lo lea, que lo observe, pues que lo lea, en pocas palabras, tenga la total claridad de que estos compuestos bioquímicos son fundamentales en la vida y o de todos los seres vivientes, de todo lo que nos rodea. Como introducción, podemos decir que se hablará de las cuatro biomoléculas, algo que pues ya hemos venido mencionando, las cuatro biomoléculas orgánicas más importantes en la historia de lo que es la rama de la biología. Las moléculas las cuales son de suma importancia para subsistir en la vida, así como sus diferentes tipos de moléculas que las componen y ayudan a la formación de una gran molécula o macromolécula. Esa es una de las principales finalidades del presente trabajo. Voy a pues a mencionar una muy breve descripción pues de qué es una biomolécula, anexando pues una imagen química, por decirlo de esa forma, no tengo la palabra exacta, de una molécula. Pues lo voy a leer para parafrasearlo. Podemos decir que las biomoléculas están formadas principalmente por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, y en menor medida fósforo y sulfuro. En ellas suelen incorporarse otros elementos, pero ya en menor frecuencia. Simplemente lo que aquí hace referencia es que pues las biomoléculas, llevan estos compuestos y pues tienen variantes entre ellas mismas. Pues yo lo que logro entender es que hay moléculas que pues pueden tener que carbono, hidrógeno y nitrógeno, otras puede que tenga el oxígeno y así sucesivamente. Como puede que tenga, voy a poner un ejemplo hipotético, puede que esté equivocado, que tenga carbono, hidrógeno o carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, no sé, algo parecido. Y pues la imagen que yo anexo aquí es una imagen muy sencilla, pues muestra electrones de hidrógeno, son las 4H que vemos arriba, abajo, izquierda, derecha, y pues electrones de carbono, que pues los centra, valga la redundancia, en la parte central, y pues aquí muestran en figuritas de color rojo y azul, pues estos, estas moléculas. Las biomoléculas cuentan con estos elementos en sus estructuras, algo que pues ya había mencionado. Ellos son los que le permiten el equilibrio perfecto, o sea, un buen equilibrio para la formación de los enlaces covalentes. ¿Qué son los enlaces covalentes? Pues son más que todo, según he investigado, fuerzas que mantienen unidos los átomos no metálicos. ¿Sí? Pues la descripción está muy clara. Entre ellos mismos también permite la formación de enlaces múltiples y la creación de variados elementos. Bueno, aquí anexo la fuente, que fue donde saqué esa pequeña descripción, en conjunto con la imagen. Cuatro biomoléculas. Bueno, las cuatro biomoléculas son las que ya comentamos anteriormente. Pues aquí se ve una imagen de unos alimentos pues que están compuestos en gran parte por estas biomoléculas. En ellos se les puede denominar
pues biomoléculas, moléculas orgánicas, que estas son los bloques básicos o principales de todos los seres. Ya hablamos de todo, que seres vivientes, en este caso, acorde a lo que yo muestro en la imagen, podemos decir, abro paréntesis, en los alimentos. Se dividen en cuatro tipos principales que poseen diferencias estructurales o incluyen anexos con diferencias estructurales también. Ellas son leves para crear las moléculas que constituyen el mundo orgánico. Cualquier tipo de producto natural de hoy en día, como bien sabemos, está compuesto por estas moléculas. Los alimentos que consumimos a diario, pues ya vienen incluidas estas biomoléculas. ¿Sí? Pues en ellas las voy a mencionar nuevamente, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, eso hace referencia al del ADN, las proteínas, pues también conocidas como macromoléculas. Pues yo como concluyo que todas esas cuatro biomoléculas, pues lo que hacen es llegar a poder conformar una molécula o una célula, por poner un ejemplo, y esa célula es la que lleva todos estos compuestos. Bueno, aquí vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos son simplemente azúcares o monosacáridos, que son glúcidos o hidratos de carbono más sencillos. A menudo se les conoce también como glucanos. Estos carbohidratos están compuestos por una mezcla de tres átomos, que es carbono, hidrógeno y oxígeno, lo que hayamos comentado hace un momento, referente a la composición de estos átomos o de estas biomoléculas. Bueno, aquí pues en un paréntesis muestro como la fórmula química, que es CHO. Bueno, estos son solubles en agua. Podemos decir que biológicamente es la forma primaria de almacenamiento y consumo de energía. Simplemente los carbohidratos es esa parte que pues todos conocemos, no sé, X o Y alimento que tiene carbohidratos. Me da más energía, puede que me pase de la energía y pues la consecuencia va a ser diferente. No es que yo diga me pase energía y voy a tener más energía, no. Simplemente es que la viene más cargada como de unas proteínas que pues puede, en mi concepto, no ser en todos los casos como que muy buena para el cuerpo. Y pues aquí muestro un ejemplo de una biomolécula de carbohidratos. ¿Sí? Pues aquí un ejemplo que encontré pues en internet, pues en la biografía están las fuentes. Bueno, clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en función del número de unidades de sacáridos. Pues es la forma más simple del carbohidrato, por decirlo así en estos casos, palabras coloquiales. Los monosacáridos son aquellos que no se pueden dividir en una forma más simple. Los disacáridos pueden hacerlo en dos moléculas de monosacáridos, los polisacáridos desde 10 a más de 1000 unidades de monosacáridos. Simplemente aquí lo que vas haciendo unos múltiplos, pues dependiendo de la cantidad en estos casos. Abajo los presento de una forma como más sencilla, pues a mi parecer. Monosacáridos es una sola molécula de azúcar, pues que contiene en ella glucosa y fructosa. Los disacáridos, pues son dos monosacáridos, ¿sí? Ya en este caso ya son dos moléculas y pues ello al formarse, al unirse, forma lo que es la lactosa o la sacarosa. Y los polisacáridos, pues poli sabemos que es el término de varios, ¿sí? Pues es el término de varios, pues en la definición que yo resumí, pues coloco acá, estos son dos o más disacáridos, glucógeno, almidón, celulosa y quitina. Sí, lo que había comentado, va como en números subiendo pues la cantidad en estos casos. Bueno, aquí pues muestro nuevamente una descripción también de los monosacáridos. Muestro pues en una imagen que encontré también la composición química, creería yo que ese es el concepto, puede que esté equivocado, sobre los conceptos que yo mencioné hace un momento, glucosa, galactosa, fructosa, ¿sí? Entonces, monosacáridos son los glucidos o hidratos de carbono más sencillos,
Químicamente están constituidos por una sola cadena de polialcoholes con un grupo aldehído o cetona. He dicho, mono, pues sabemos que viene del término o hace alusión o referencia a uno. Entonces, pues está hablando de una sola molécula. Pues es como muy obvio, por decirlo entre comillas, esa explicación. Bueno, aquí pues muestro lo que son hexosas, 6 carbonos, glucosa, fructosa. Bueno, aquí hago referencia a los disacáridos, lo que había mencionado en la presentación anterior. Sacarosa es el azúcar común obtenido de la remolacha y la caña de azúcar. Maltosa se puede encontrar en algunos cereales como la cebada, pero principalmente proviene del almidón. Lactosa está en el azúcar de la leche. Pues esas tres descripciones son descripciones que ya todos conocemos. Si hablamos de la sacarosa, es el azúcar común. Allá, pues asumo yo que hace referencia al azúcar, no sé, al azúcar normal. Pues aquí dice obtenido de la remolacha y la caña de azúcar, que es lo que yo decía referente al azúcar. Y pues bueno, de la remolacha, pues el azúcar que tiene ella y que contiene ella. La maltosa, pues se puede encontrar en los cereales, cebada, no sé, querería yo un ejemplo que yo pongo, el trigo. Puede que esté equivocado, pero quiero colocar porque me parece que es algo parecido, pero menciona la cebada. Entonces, más que bien. Me muestra la lactosa, que es el azúcar que pues encontramos en la leche. Y este es un término pues ya muy conocido para todos en diferentes áreas, en estos casos de la vida diaria. Bueno, aquí pues coloqué un pequeño texto que dice son oligosacáridos formados por dos monosacáridos, son solubles en agua, dulces y cristalizables. Pues simplemente los disacáridos, pues acorde a este pequeño párrafo, a este pequeño texto, dice que pues ellos son monosacáridos, pues lo que ya hemos comentado anteriormente, que es en este caso es como la unión de las dos moléculas, acá, ¿sí? Allá era mono, que es de uno, acá es disacárido, pues ya va dos moléculas. Y pues son solubles en agua. Bueno, aquí muestro algo de lo que ya había comentado. La sacarosa es igual pues glucosa más fructosa, maltosa, glucosa más glucosa y la lactosa, glucosa más galactosa. Esto sí lo vamos a ver más adelante. Y aquí pues muestro el compuesto o la composición química de lo que es la maltosa. Aquí les muestro el de la sacarosa y aquí les muestro el de la lactosa. Dice lactosa, pues está en inglés, lactosa. Bueno, aquí les muestro los polisacáridos. Poli, pues como ya yo había hecho un comentario de polis, de varios, ¿sí? Aquí dice, los polisacáridos son biomoléculas formadas por la unión de una gran cantidad de monosacáridos. Se encuentran entre los glucidos y cumplen funciones diversas, sobre todo de reservas energéticas y estructurales. Simplemente lo en términos coloquiales está diciendo que los polisacáridos son la unión, por decirlo de esa forma, de muchos monosacáridos, ¿sí? Formándolos así sacáridos y entre otras cosas. Y pues aquí les quiero mostrar la imagen, pues como he hecho en todas las presentaciones, mostrando una imagen del compuesto químico de un polisacárido. Algunas características. Bueno, como toda molécula, toda célula, todo elemento o lo que sea, pues todo tiene unas características. Entonces yo resumí unas características referente a estas moléculas. Pues encontré que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, algo que pues sobra mencionarlo, pero son muy fundamentales para nuestra vida. Son moléculas que están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno, lo que yo pues comenté al principio de la presentación. Son solubles en agua, almacenan energía y las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen la cloro.
Y pues bueno, acá en esta presentación yo hago una alusión o muestra de lo que es una molécula de colesterol. Ya estoy una molécula de colesterol, pero bueno, aquí la muestro. Y aquí voy a hablar es de los lípidos, ¿sí? Los lípidos pues son como grasas. Fue como resumiéndolo en una sola palabra, yo diría grasas, ¿sí? Pero entonces voy a leerles una descripción de lo que son los lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas constituidas principalmente por carbono e hidrógeno y en algunos casos por oxígeno. También pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Hace que sean poco solubles en agua, son fuente de energía almacenada, incluyen grasas, esteroides y fosfolípidos. Más adelante les estaré explicando qué son los fosfolípidos. Estas partículas forman parte de las membranas activas de la célula. Esta palabra, pues, de lípidos, que la encontré, la quise anexar acá, de lipos, pues, que quiere decir grasa, que era lo que yo decía cuando grasa, lípidos y eso. Bueno, tipos de lípidos. Bueno, yo encontré dos tipos de lípidos como principales en varias fuentes que encontré y pues quise resumirlos lo más breve posible, pues esto es una presentación muy corta, por decirlo de esta forma. Encontré lo que fue el colesterol, tipo de lípido del colesterol. Esto forma parte de membranas orgánicas, ¿sí? Y los fosfolípidos, principal componente de la membrana biológica. Los lípidos están formados por ácidos grasos, que se clasifican en ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Ahí donde les voy a explicar más adelante lo que son los fosfolípidos, ¿sí? Entonces vamos a explicar en la presentación siguiente lo que son los ácidos grasos saturados o las grasas saturadas y ácidos grasos insaturados o grasas insaturadas, acorde a las distintas fuentes que yo encontré. Bueno, aquí les anexo pues una molécula de colesterol, pues tiene una formita diferente, pues diferentes fuentes que yo busqué. Todo lo anexé en la bibliografía. Fosfolípidos, lo que les he venido comentando. Bueno, los fosfolípidos son lípidos anfipáticos, es decir, que una parte de ellos son solubles en agua y otra región lo rechaza. Pues yo diría que pues son relativos, por decirlo de esa forma, que puede que en algunos casos ellos sean solubles en agua, pues, y en otras ocasiones, por algún motivo X, por algún motivo químico, que es más que todo en estos casos, el agua no son compatibles con el agua, como cuando decimos que el agua y el aceite no son compatibles. O sea, es un ejemplo que estoy poniendo y como dije, puede que esté equivocado, trato de hacer lo mejor que pueda acá. Bueno, forman parte de todas las membranas activas de la célula, están presentes en todos los alimentos porque son parte de la membrana celular. Debido a eso, sus funciones son fundamentales para que la célula exista como tal. ¿Sí? Lo que yo dije de una macromolécula, que es la unión pues de todas estas proteínas y pues en este caso el fosfolípido, y hablando de los lípidos que son unas grasas, los podemos encontrar en cualquier tipo de alimento de una u otra forma. Pues aquí muestro una imagen que encontré, pues te dije, está en la fuente, apolar, polar, no sé, muestro que son diferentes formas del fosfolípido, pues acorde al compuesto que se le esté generalizando. Bueno, aquí vamos a hablar de los ácidos grasos saturados. Tenemos que son aquellos cuyos enlaces son sencillos, dentro de los cuales es posible encontrar los siguientes ácidos grasos, ¿sí? Entonces, aquí estoy hablando de los grasos saturados. Uno pues son láuricos, mirístico, palmítico, esteárico, araquidónico. Pues fueron como las descripciones que encontré referente a los ácidos grasos saturados. Y pues aquí muestro un compuesto, son como unas cadenitas del ácido graso saturado y del insaturado, pues que igual también lo estaré mostrando más adelante. Bueno, aquí muestro pues como para ser más detallado, algo de comida, que ya está rico, pero bueno, es aquí
donde muestro lo que son los ácidos grasos. Son considerados como las grasas malas, lo que a veces llamamos el colesterol o más bien conocido como el colesterol, ya que cuando se consumen en exceso pueden ocasionar problemas de colesterol y trastornos de circulación. Puede ocasionar serios problemas cardíacos debido al endurecimiento de las arterias, aterosclerosis, ¿sí? Pues digamos aquí resumiendo esta parte, ese párrafo lo que habla es las grasas. Consumir grasa en exceso puede llevarnos a tener muchos problemas cardíacos. Bueno, estos son los alimentos, como ya lo he venido indicando, no voy a entrar en detalles mencionando los nombres, pues son muy obvios. Y aquí muestro los ácidos grasos insaturados. Son aquellos cuyos enlaces son dobles, dentro de los cuales se pueden mencionar los ácidos grasos como palmitoleico, oleico, linoleico, linolénico, araquidónico. Y pues bueno, fueron términos que la verdad no pude encontrar muy bien por cuestiones laborales, pues, pero hice lo mejor que pude aquí mostrando los grasas insaturadas. Creo que más adelante hay una descripción también del caso. Y pues aquí les muestro la molécula que encontré en la fuente, claro está, de los ácidos grasos insaturados. Bueno, aquí vemos como una imagen de aceite, pues algo relacionado que ya viste de las grasas y ese tipo de cositas. Ellos son son dobles enlaces en su configuración molecular. Son fácilmente identificables ya que estos dobles enlaces hacen que su punto de fusión sea menor que en el resto de las grasas. Se presentan ante nosotros como líquidos, como aquellos que llamamos aceites. Lo que les he mencionado, se ve como un aceite, parece que estuviera en el agua o algo parecido, donde pues no se une o no se liga con el agua. Este tipo de alimentos disminuyen el colesterol en sangre y también son llamados ácidos grasos esenciales. Son Bueno, aquí le pido excusas, me pasé la diapositiva, qué pena. Estamos hablando de la clasificación bioquímica. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo, que usualmente se subdividen en dos, atendiendo a que posean en su composición ácidos grasos, lípidos saponificables, o puede que no los posean, que ya serían lípidos insaponificables. ¿Sí? O sea, ya es como muy variado respecto a la clasificación de ellos mismos. Lípidos saponificables. Bueno, ellos los encontramos como simples y complejos. Los simples podemos decir que son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Bueno, son acilglicéridos. Son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente los podemos conocer o los llamamos como aceites. Bueno, son séridos, ceras. Y en los complejos podemos decir que los lípidos, además de contener en su molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glucido. Pues aquí está mencionando nuevamente lo que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que pues siempre está ahí presente. Aquí adicionan el azufre, el fósforo y de pronto alguna otra composición por ahí. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman las membranas celulares. La membranita de cada célula, que es que hay, pues, que ayuda a componer la célula como tal, hasta conformar un tejido, por decirlo de forma. Los lípidos desempeñan funciones como función de reserva energética, pues lo que las grasas tienen, ¿sí? Yo en ese punto de reserva energética es lo que yo lo asimilé como los animales que viven en los polos. Son animales que están adaptados pues a vivir en frío porque pues su contextura es grasa, digamos el oso polar. Es un animal que está compuesto de gran parte de su cuerpo es grasa, por decirlo así.
y pelaje, pues esa parte de la que le ayuda a tener esa energía y pues bueno, a consumir calor para sí mismo, para el ambiente en que se encuentra, pero los lípidos de estas grasas también ayudan en esa parte de las calorías. Función estructural, función reguladora, hormonal o de comunicación celular, función transportadora, biocatalizadora y función térmica. ¿Sí? Pues la del calor, biocatalizadora, pues que son como intermediarias pues para llegar a un fin respecto a la composición en el cuerpo, y transportadora, transportando digamos algún tipo de estructura química o algo así para el cuerpo. Estas son algunas de las funciones breves pues que yo alcancé a encontrar en varias fuentes, las anexé en la biografía, en la bibliografía, que pena. Y pues aquí muestro una imagen un poquito más grande de un lípido con algunas de las propiedades ya mencionadas. Dice apolipoproteínas, fosfolípidos, que ya lo he mencionado varias veces, triglicéridos y esteres de colesterol. Y pues acá está la grasita del colesterol. La molécula pues siendo énfasis como lo que es una grasa. Bueno, aquí vamos al ácido nucleico. Vamos a hablar lo que es el ADN y el ARN. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformadas por la repetición de manómeros denominados nucleótidos. Moléculas que están unidas o unidos por enlaces covalentes, ya habíamos comentado sobre los enlaces, que es esa función que tienen los átomos o moléculas de permanecer unidas. De un monosacárido de 5 carbonos, que ya sería la pentosa, de pento, pues de 5, y una base nitrogenada y un grupo fosfato. Pues aquí muestro una imagen animada de una cadena de ADN, pues como haciendo reseña de lo que es el ácido nucleico. Ya sabemos que es ADN o ARN, que lo vamos a explicar más adelante. Bueno, ¿qué importancia de los importancia de los ácidos nucleicos? Pues vamos a mencionar algunas de las importancias que tienen estos ácidos en el entorno. Por ello podemos decir que todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad, especie, pues yo lo cumplí de esa forma también, y características biológicas. Son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. Pues aquí lo que yo puedo decir, parafraseando, es que simplemente los ácidos nucleicos simplemente son esos compuestos que ayudan a que todo un gen, lo digo en esa palabra, llegue a toda una relación básica en un organismo, es decir, una cadena, una va llevando con la otra y pues llevando todo tipo de información. ¿Sí? Pues aquí muestro una cadena de ADN, algo parecido a lo que yo mostré hace un momento. Bueno, lo que yo les había dicho al comienzo de la presentación de los ácidos nucleicos, existen dos tipos de ácidos nucleicos, que es el ADN, que es ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es ácido ribonucleico, que se diferencian en esta forma. Por el glucido, la pentosa es diferente en cada uno. Ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo en el ARN. ¿Sí? Son como unas pequeñas diferencias que tienen las cadenas o compuestos de lo que es el ADN y el ARN. Otra descripción o alguna otra diferencia, por así decirlo, son por las hélices, mientras que por las hélices, dos puntos, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene una sola cadena. No son esas dos cadenitas que están enrollando, sino es una sola cadenita con todos los compuestos, llevando pues así todo lo que es la adenina, guanina, citosina y urácido en el caso del ARN. Bueno, aquí pues inicialmente muestro lo que es ácido desoxirribonucleico. Pues muestro la imagen, pues aquí se muestra una como ADN, más bien la moradita, y la blanquita, la imagen más general, pues muestro cómo se va descomponiendo desde el cromosoma, llegando a lo que son las moléculas del ADN, ¿sí?
Nos muestra una célula muy sencillita, núcleo, cromosoma, luego nos muestran el cromosoma, telómero, pues esas puntitas, y el centrómero, que es la parte, la bolita o puntico, pues como vemos en algunos dibujos de los cromosomas. El telómero pues ya viene siendo esa cadenita que va saliendo y pues de ahí se va desencadenando para tener más información, y yendo más a fondo pues es donde encontramos el ADN de doble hebra, que es pues el ADN normal que a veces conocemos, que son esas dos culebritas, esas dos cositas que se van uniendo con lo que son los compuestos adenina, citosina, guanina y timina. Bueno, abreviado como ADN. Es un ácido nucleico que contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es el responsable de su transmisión hereditaria. Su función principal es el almacenamiento de información. ¿Sí? Algo ya muy conocido, que el ADN pues más que todo guarda información y guarda cuestiones hereditarias, que un pariente tuvo tal cosa, entonces el hijo, los hijos, etcétera, tienen esos mismos rasgos. Ácido ribonucleico. Bueno, aquí muestro una imagen animada pues de un ARN mensajero, podemos decir pues lo que es una muy breve o muy pequeña simulación de esta molécula, una sola cadenita como ya hemos mencionado. El ARN o ácido ribonucleico es una molécula que cumple una importante función al permitir copiar la información contenida en el ADN. A diferencia del ADN, que es una molécula de doble cadena, el ARN tiene una sola cadena, lo que yo ya les mencioné y les acabo de explicar nuevamente. Y tiene una molécula de ribosa en su composición, la cual es responsable por su nombre. Bueno, aquí pues hice una tablita de como una comparación entre el ARN y el ADN. Y pues acá muestro una imagen gráfica, se puede decir, sobre la cadenita del ARN, el ácido ribonucleico, con lo que es citosina, guanina, adenina y uracilo, lo que era. Y el ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, con todas sus bases, que son las que yo había comentado. Y las uniones de estas moléculas, ¿sí? De las bases nitrogenadas, las comento nuevamente, citosina, guanina, adenina, pues entre otros. Y acá simplemente va es la unión. Y en el ARN, pues parece que no va la unión, sino que va solamente la molécula y pues de ahí va su composición. Y bueno, aquí habla algo de pentosa, ribosa, desoxirribosa. Entonces dice purina, adenina y guanina. Y el ADN, pues que lleva es adenina y guanina. Bueno, pues son los mismos. Pirimidinas, citosina y uracilo, y citosina y timina en el caso de la desoxirribosa. Pues hay que anexar la fuente, pues, donde fue que yo saqué esa imagen, una página muy conocida para todos. Clasificación del ADN. Bueno, entre ellas podemos decir que el ADN es cromosómico. No, es cromosómico. Sí, es cromosómico. Qué pena. Es el ADN de la célula. En el mismo se almacena la información genética perteneciente de la misma. Pues es algo muy sencillo. Simplemente que el ADN es el que nos lleva o nos guarda toda la información en otra de una célula, pues, entre otras cosas más grandes. El ADN recombinante o recombinado. Se trata de una unión de secuencias de ADN producidas de manera artificial, generalmente de forma in vitro. Pues son esas, ya puedo decir que son en laboratorio. ¿Sí? Son conservas en laboratorio. ADN mitocondrial. Este tipo de ADN se refiere al material genético existente en orgánulos de la célula llamados mitocondrias. ¿Sí? Una de las partecitas que tiene las células como tal, pues se llevan también compuestos del ADN, los cuales son los encargados de proveer energía a dicha célula. Tenemos que el ADN fósil se utiliza en el área de paleontología, generalmente para determinar la antigüedad del ADN en cuestión. Pues, paleontología, el fósil, pues simplemente como mirar de dónde proviene, qué tipo de genes eran, una investigación más a fondo del compuesto. ADN super enrollado. Esta molécula tiene como característica principal que está, como su nombre indica, enrollada, ¿sí? O gira sobre sí misma. Clasificación del ARN.
ARN mensajero, pues aquí encontré una descripción que dice ARNM, pues ARN mensajero, ¿sí? La descripción, la abreviatura, pues se conoce. Esta molécula se origina al copiar un segmento del ADN que tiene la información para una determinada proteína, lo que se conoce como gen. Creo que yo mencioné eso hace ratico, pues habla sobre los genes que se van copiando y pues que se van transmitiendo. ARN de transferencia, está la abreviatura también. Esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y se une por una parte a la molécula de ARN mensajero y por otra al aminoácido correspondiente. Sí, pues interviene en descodificación, pues no lo logré entender muy bien, pero fue lo que yo más pude, la descripción que yo más pude sacar en este caso. Me gustaría que me ayudaran un poquito aclarándome esa partecita. Bueno, tengo ARN ribosómico, que está la abreviatura correspondiente. Este tipo de ARN se une a un grupo de proteínas llamadas proteínas ribosómicas, con la finalidad de constituir los ribosomas, que son estructuras localizadas en el citoplasma de las células. Otro punto más que da información referente al ARN en las células que nos componen. Breve descripción gráfica entre ADN y ARN. Bueno, ARN, como ya habíamos comentado, yo lo quise describir de esta forma: una cola, ADN, dos colas, así es simple. Las colas se pueden decir que son unos medios de transmisión de información, o fueron palabras textuales mías, pues era ahí donde va lo que son las bases nitrogenadas, pues donde nos va explicando toda esa parte y todos los compuestos y la información que ellas conllevan. Y pues aquí les muestro el dibujito. Pues definición de ARN, expresión genética, pues muestran las dos colitas, las dos figuritas de la del ARN. Y pues quise mencionar una proteína que pues la encontré aquí también, que es la que lleva toda esta parte. Nucleótidos. Bueno, esta parte sí la había mencionado hace un momento. Otro compuesto que llevan las bases del ADN. Los nucleótidos simplemente son unidades básicas de los ácidos nucleicos y químicamente son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos. Es decir, que son el resultado de la unión entre una ribosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. ¿Sí? Pues aquí muestro un pequeño ejemplo, como siempre lo he mencionado, de un nucleótido. Dice ácido fosfórico, la pentosa ribosa, base nitrogenada, pues ahí donde van las cadenitas del ADN, y enlace N rayita glicosídico. Pues aquí les quise anexar la fuente, pues bases nitrogenadas. Creo que ya he venido comentando esa palabra ya varias veces. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contienen carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Parece ser que son bases muy importantes en lo que son esta parte bioquímica. Se dividen en dos tipos: purinas, que son derivados de la purina, dos anillos; pirímidas, derivadas del anillo de la pirímida, un anillo; adenina, está presente lo que es en el ADN y en el ARN. Estructura química de la adenina, pues aquí les quise mostrar la figurita. Voy simplemente a mencionar una muy breve descripción de cada base nitrogenada con su respectiva compuesto químico acorde a las fuentes que encontré. Aquí les muestro la guanina, está presente en ADN y ARN. Aquí les muestro la estructura química. Citosina, está presente en ADN y ARN. Les presento, reflejo la estructura. La timina está presente exclusivamente en el ADN. ¿Sí? Aquí viene una de las pequeñas diferencias, está únicamente en el ADN. Y aquí les muestro su estructura química. Viene el uracilo, está presente únicamente en el ARN. Una de las pequeñitas diferencias entre ARN y ADN con estos compuestos. Aquí les quise anexar pues el compuesto químico del uracilo. Bueno, proteínas. Aquí cambiamos a otro tema. Estamos hablando de las proteínas. Son moléculas grandes. Están integradas mayoritariamente por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno.
compuestos que están en todas partes, por decirlo de esa forma, y son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Pues aquí les muestro una imagen tridimensional respecto a una proteína. Función de las proteínas: promover el crecimiento, tarea en la que las grasas e hidratos de carbono no pueden reemplazar por carecer de nitrógeno. ¿Sí? Pues la proteína simplemente nos ayudan con la parte del crecimiento, entre otras cosas. Actúan como catalizadores biológicos, movilizar el transporte de gases en sangre, función desarrollada por la hemoglobina de los glóbulos. Entre otras funciones también tenemos que tienen anticuerpos, proteínas contráctiles, función enzimática, proteínas hormonales, proteínas estructurales, proteínas de almacenamiento de aminoácidos, transportadores. Pues bueno, eso fueron las funciones que encontré. Aquí pasamos a algunas características de las proteínas. Pues de las que encontré quise mencionar como las más importantes que yo pude encontrar. Tenemos las albuminas. Son las proteínas que se distinguen por ser solubles en el agua y las podemos observar en las moléculas del cuerpo de los animales. Albuminoides. Se caracteriza por ser solubles en los solventes de tipo neutral, ácidos y algunos compuestos alcalinos. Son fácilmente apreciables en las uñas y cabellos. Glubulina. Son insolubles en el agua, como la descripción que pues encontré. Glutelinas. Son altamente solubles en soluciones ácidas y las encontramos en las harinas. Mucha harina. Bueno, histonas. En esta proteína se encuentra gran parte de la información genética y ayuda a formar la copia de la información genética. Prolaminas. Están principalmente en las semillas. Su propiedad es de viscosidad y se puede observar en el maíz y en la avena hervida. Protaminas. Son poco solubles en el agua. Su solubilidad se encuentra en mayor medida en solventes de mayor potencia, de mayor fuerza, por así decirlo, y se pueden encontrar en algunos cereales como el trigo y la cebada. Ya lo habíamos comentado también hace ya unos minutos. Clasificación de las proteínas. Proteínas fibrosas tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas de forma cilíndrica, no son solubles en el agua, como algunas veces. Un ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, redondita más o menos, debido a su distribución de aminoácidos hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Estas proteínas de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo de ellas tenemos la de membrana, es la rodopsina. Bueno, aquí yo muestro una estructura de proteínas mencionadas, proteínas globulares y fibrosas. Tenemos la mioglobina y el colágeno. Y por otro lado, por otra parte, muestro las proteínas de membrana. Proteína transmembrana, estoy leyendo los partecitos, y proteína periférica. Bueno, yo hice una síntesis, anexé la fuente obviamente, hice una síntesis de lo que es el compuesto de las cuatro moléculas, no estoy enredando. Una síntesis de las 4 biomoléculas más importantes de la vida, ¿sí? Por decirlo de esa forma, en todos los seres vivientes. Y pues aquí les muestro una imagen, ¿sí? Donde esta célula está compuesta por las 4 biomoléculas, que son el carbohidrato, lípido, ácido nucleico y las proteínas. Pues entre los ácidos nucleicos aquí describo lo que es el ADN y el ARN, ¿sí? Y podemos encontrar partes de esta célula, pues, perdón, que nos muestran las 4 biomoléculas. O sea, una célula que es
algo muy diminuto, obviamente algo todavía mucho más diminuto, lo cual son estas cuatro biomoléculas importantes, orgánicas obviamente, pues que ayudan a componer esta célula, donde esta célula compone un tejido, el tejido forma un órgano, ese órgano es de vital importancia para nuestro cuerpo, hablando del ser humano, en el caso de los animales, igual forma, y pues en los alimentos, las células vegetales pues pueden contener muchos de estas proteínas, mencionando que las grasas, lípidos, entre otras cosas. Y pues nada, aquí anexo las biografías, muestro de dónde fue toda la información. Pude encontrar poca información en el archivo que se nos ha puesto que no sé qué pasó, de pronto la página quiso volver a abrir, me salía página errada y pues nada, aquí están todas las fuentes. Pues espero que todo haya salido muy bien, hice todo lo mejor que pude y pues nada, estaré al tanto de cualquier tipo de comentario. Muchas gracias, profesora, y pues hasta luego.